Hola, qué bueno que nos acompañen en este día a una nueva edición de su programa Diálogos Abiertos, un programa producido por la UNAM Boston. Y a nombre de nuestro director, el doctor Javier Laguna, les damos la más cordial bienvenida. Quédense porque en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy bello y que viene mucho al caso en estos momentos, muy adecuado, porque todos y todas estamos viviendo este Mundial 2026. Entonces, se trata de la poesía en conjunción con el fútbol, es decir, cómo la poesía más bien es un vehículo para expresar la acción, lo que sucede en la cancha, pero también esta pasión y este lenguaje mundial que significa el fenómeno de este deporte que es el fútbol. Entonces, primero que nada, les voy a dar la bienvenida a nuestros dos panelistas y los presento. Aquí con nosotros está el doctor Arturo Dávila, quien nació en la Ciudad de México, obtuvo un doctorado en lenguas y literatura romances en la Universidad de California en Berkeley. Desde entonces se ha dedicado a la enseñanza, la escritura de ensayos académicos y culturales y, como él dice, cuando se conjugan las estrellas, escribe poesía. Estudia también el pasado prehispánico, la poesía latinoamericana y chicana contemporánea. Ha obtenido varios premios internacionales de poesía. La Ciudad Dormida recibió, por ejemplo, el Sor Juana Inés de la Cruz. Catulinarias recibió el premio Antonio Machado. Poemas para ser leídos en el metro recibió el premio Juan Ramón Jiménez. Y La Cuerda Floja recibió el premio Nicolás Guillén de Literatura Filosófica. Su libro de ensayos, Alfonso Reyes entre nosotros, fue publicado en Monterrey, México, y recientemente editó Latinusa. Poetas latinoamericanos in the USA también, y hoy nos presenta su más reciente libro, Futboleada, que es el que hoy vamos a comentar y vamos a dar lectura a algunos de sus poemas. Gracias, Arturo, por estar aquí con nosotros y con nosotras. No, gracias a ustedes por invitarme y tanto a ti como a Javier Laguna y aquí estamos gozando del fútbol y pues tratando de unificar esa idea de la poesía y el fútbol, a ver cómo nos va. Sí, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Y también presento a Laura Bayer Yepes. Ella es escritora colombiana. Su exploración creativa gira alrededor de la experiencia femenina, el duelo y la violencia. Su universo narrativo favorito es el fútbol, es decir, en toda su obra aparece como escenario el fútbol. Se graduó del MFA Creative Writing in Spanish de la Universidad de Nueva York. Obtuvo la beca Jóvenes Talento del Gobierno de Colombia en 2024 y la MA Scholar, que es una beca de mérito académico del Departamento de Español y Portugués, también de la Universidad de Nueva York. Actualmente participa del sexto programa de tutoría de novela en la UNAM, en el que está terminando su novela referente, por supuesto, al fútbol, y también ella ha sido integrante de la cohorte 2026 del programa Dreaming Out Loud de PEN America, una de las organizaciones literarias más influyentes de Estados Unidos que defiende la libertad de expresión en todo el mundo. Gracias, muchas gracias Laura por acompañarnos. Bienvenida. Gracias Raquel y gracias Arturo por esta oportunidad de conversar sobre una de las cosas que más amamos, que es el fútbol en México. Fútbol, le digo yo, le pongo el acento en la U. Qué bueno que es algo que reúne a todo el mundo, independientemente de las contradicciones de las que vamos a hablar en este programa, pero que también inspira a todo el mundo y precisamente por eso es que puede encontrarse con la literatura. Muchísimas gracias por Gracias. conversar hoy, por invitarme. Gracias a ti, Laura. Entonces damos el silbatazo inicial a la lectura de algunos de los poemas de Arturo y los vamos comentando. Yo, Laura, te daría la palabra primero si tú gustas elegir algún poema y comentarlo. Sí, Raquel, el libro de Arturo se llama Futboleada, que pues en el español, digamos, como más correcto, mi intuición fue decirle futboleada, pero como oleada, como goleada.
pero Arturo puso la I, futboleada, y esa es como la primera mini pregunta que tengo, ¿por qué decidiste usar la I? Y lo segundo es que, pues, contarles que fue un libro que disfruté mucho leer, pues, porque no solamente me encanta el fútbol y me encanta la poesía, sino que la poesía tiene una magia y es que tú le puedes encontrar infinitas capas de lectura. Siempre tiene distintas interpretaciones, conecta con la gente de distintas maneras. Entonces, yo quisiera destacar dos capas de lectura que tiene tu libro, Arturo. Está pues esto concreto de contar historias de cancha, de jugadores, de la afición, y luego están todas estas emociones que nos genera el deporte, que finalmente es como lo que permite que crees en este libro imágenes muy concretas. Y ese momento poético del que hablamos, del gol que todos estamos esperando, de la jugada que nos parece impensable. Entonces, ¿cómo fue el proceso para lograr como que estas dos capas de lectura se reunieran en un poema, en los poemas y en la propuesta del libro? Bueno, tocaste un punto, fíjate que fue interesante porque ayer yo estaba preparando los poemas y dije, uno que me gustaría leer es el de Futboleada y lo voy a leer porque en realidad incluso es una pregunta, a lo mejor puede ser fútbol Iliada, ¿no? Porque es realmente yo tenía alguna vez leí la Iliada traducida por Alfonso Reyes y me encontré con esta cita y yo la transpuse al fútbol, ¿no? Entonces el poema dice Futboleada 6, 142, 147, que es la Rapsodia 6 de la Iliada de griega de Homero, 142, 147, y él habla de las generaciones de los hombres como hojas que caen. Y a mí dije, bueno, pues esto es lo mismo que sucede con los jugadores. Entonces los voy a leer y a lo mejor eso te responde un poco el título y la idea original, ¿no? Dice como las generaciones que caen de las hojas, mudan los jugadores de fútbol. Barre el viento las piernas de los campos, mas vuelve primavera con nueva selección. Tal sucede en los jóvenes a los equipos viejos, mueren unos pero renacen otros. Huesos, piernas y goles vuelven a florecer. En realidad Homero está hablando de los guerreros griegos y de las generaciones de los hombres, de los seres humanos. Y yo dije, pues es que los jugadores está pasando eso, ¿no? Hace unos días me dijeron que tradujera un ensayo de Mahmoud Darwish sobre Maradona y habla de la sensación, la soledad cósmica del portero y del jugador que va a tirar un penalti. Y él habla de una soledad cósmica y dice, pues es lo mismo que yo dije. Pero lo interesante fue que después de ver a Messi jugar, dije, es que Messi ya está enterrando a Maradona. Si Messi queda como campeón mundial en esta Copa Mundial, entierra a Maradona o sea, para mí el Olimpo del fútbol son Pelé, Maradona y Messi, en ese orden. Sin embargo, si Messi gana un segundo mundial, pues pasa a segundo lugar del Olimpo, ¿no? Aunque a lo mejor todo esto es debatible, obviamente cada quien tiene sus jugadores, pero de repente me entró esa sensación, ¿no? Es decir, Messi puede enterrar el recuerdo de Maradona, muchos que no lo vieron, pero porque se vuelve un jugador todavía con más logros, ¿no? Digamos, eso es lo que yo siento que caracteriza el Olimpo. Pelé, aunque ustedes a lo mejor no lo vieron, yo lo vi. Pelé llegó a 1.000 goles, todavía no llegan a 1.000 goles los jugadores, creo que Messi está muy cerca y tres campeonatos mundiales. Entonces, a pesar de todo, a nivel ya muy numérico, pues sigue siendo el jugador que más ha logrado. Pero ahí está ya, te digo, los 3 goles de Messi y todo. Entonces dije, wow, pues, están enterrando a los jugadores. Entonces, por eso el nombre de futboleada, no sé si es futboleada o futboileada, que también es una pregunta, si le agrego la otra de ida y la Iliada para que sea muy clara la relación, o si lo dejo como futboleada, pero debería, como dices tú, debería ser futboleada o futito, etcétera. Es que es digamos, lo que en México se llama una cascarita, un fútbol chiquito, sin demasiada organización formal, ¿no? Entonces, no sé si eso te responde tu pregunta. Y sí, ayer estaba pensando, Sí. este poema lo tengo que leer porque aparte de que me gusta mucho lo que dice Homero de las generaciones, creo que quedó muy bien con los jugadores y lo estoy viviendo, ¿no? Lo estamos viviendo. Los nuevos equipos entierran a los antiguos y los nuevos nombres entierran a los antiguos y son huesos y piernas que vuelven a florecer, ¿no? Como dice el poema.
Pero es precisamente en la literatura donde tiene lugar como esta historia de la que de alguna manera nos hemos acostumbrado, como tú dices, como a enterrar. O sea, muchas nuevas generaciones van a crecer con la figura de Messi, por ejemplo, en Argentina, porque incluso pues en cuanto a estadísticas, en cuanto a buen fútbol, en cuanto a copas, récords, balones de oro, botines de oro, y popularidad internacional se está convirtiendo mucho más grande que Maradona. Pero, por ejemplo, en la literatura es donde, pues, uno de los escenarios donde permite que haya esta capa que se traslapa y diga, pues Maradona también es historia, Maradona también representa lucha popular, también estaba como del lado de las clases sociales más bajas. Entonces, por ejemplo, nos ayuda a entender por qué Argentina es la potencia mundial en fútbol que es ahora, es porque llevan jugando con las, como decimos popularmente, con las uñas en terrenos muy precarios desde que empezó su historia de fútbol. Y abonando terreno hasta ya tener figuras internacionales y ligas que se siguen de otros países. Entonces, o sea, sí es un poco como enterrar en ese sentido del performance, pero en el sentido como de lo que hay que cultivar en cuanto a símbolos, cómo hacemos para que eso no muera. Y yo creo que la literatura es la que tiene la respuesta y conectando como un poco con lo que decía Arturo, de por qué funciona esta intersección con la Ilíada, es también porque creo que lo sintetizas muy bien en un poema de 3 versos que lo voy a leer a continuación, y es que el fútbol, una vez que te enamoras del fútbol, está en todas partes. O sea, lo ves en las referencias literarias y por eso este libro conversa también con las referencias literarias, pero entonces lo ves en esas luchas históricas, pero entonces también lo ves en los ídolos, cómo se construyen ahora. Y este poema se llama El fútbol eterno, que solamente tiene 3 versos y dice... Digamos que no tiene comienzo el fútbol. Empieza donde lo hayas por vez primera, y te sale al encuentro por todas partes. Digamos que no tiene comienzo el fútbol. Empieza donde lo hayas por vez primera y te sale al encuentro por todas partes. Creo, Arturo, que esta experiencia tuya escribiendo poesía sobre fútbol es como en toda tu trayectoria académica donde lo viste. O sea, donde lo pudiste como relacionar, donde encontraste que la pasión que sientes al ver un partido de otros ya habían hablado de esas pasiones en otros escenarios, en el caso de Homero, como en la guerra. Y yo quisiera también leer otro poema que tiene mucho que ver como con esa sensación primaria que tenemos con el fútbol y ese primer encuentro que se llama Menos fútbol, menos el fútbol. Menos el fútbol, todo es confuso. Menos el fútbol, todo es futuro. Fugaz pasado, baldío y turbio. Menos el fútbol, todo es oculto. Menos el fútbol, todo inseguro. Todo postrero, balón sin mundo. Menos el fútbol, todo es oscuro. Menos el fútbol, claro y profundo. Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, y es ¿por qué nos olvidamos de la situación mundial cuando está rodando la pelota? Porque todo, menos el fútbol, es oscuro. Todo menos el fútbol es como todo este escenario, y el fútbol es refugio, y tu libro es refugio, Arturo, también. Cuando lo leí me sentí muy acogida. Oye, fíjate que además es tremendo lo que tú citas, porque el primer poema es de José Emilio Pacheco que se llama Mar Profundo, mar eterno. Entonces, cuando lo encuentras el mar por primera vez, nunca te desaparece. Yo le cambié una palabra. Entonces, también eso es bien interesante, ¿no? Como un poema. Yo recreo un poema y le hago un homenaje a José Emilio Pacheco, pero estoy cambiando una palabra. Igual que el segundo poema también es un homenaje difícil porque se lo estoy haciendo a Miguel Hernández, que él está escribiendo a su esposa, él está en la cárcel, y dice, menos tu vientre, todo es profundo, porque su esposa está embarazada, él está en la cárcel y él está escribiendo al niño que va a venir. Entonces es un poema profundísimo y yo lo cambio al fútbol con todo el respeto que puedo, con todo el homenaje que puedo, pero el gran poema es de Miguel Hernández y esa es parte también de lo que la apuesta de este libro es.
Ojalá la gente vaya al poema original, que ha sido una de mis sorpresas, que la gente no conoce. Mucha gente, todo el mundo sabe de fútbol, pero muy poca gente sabe de poesía y muy poca gente sabe de las referencias. Entonces, yo lo veo como, leerás tú un soneto increíble. Pues es que es un soneto muy famoso de Quevedo y pues yo no lo conocía. Yo pensaba que mucha gente lo conocía. En España se puede conocer. En secundaria lo leen los muchachos, pero entiendes lo que te quiero decir. Para ti, o sea, ahí yo lo hago muy a tientas, ¿no? Qué bueno que te gusta, pero sí, en algún momento, algún día también podría hacerlo espejo el poema mío, o mi homenaje y el poema original, ¿no? Es decir, porque los poemas originales son extraordinarios. También es lo que refleja a mí, mi amor por la poesía y mi amor por la buena poesía y lo que yo he leído, ¿no? Así como los miles de horas que he visto fútbol, las miles de horas que he leído poesía. Entonces, ahí es la intersección de la que tú hablabas. Y aclaro un poco lo que tú decías de Homero, enterrar y desenterrar. Porque también estamos enterrando unos, pero también de repente desenterramos a Maradona o desenterramos a Puskás. El otro día hubo un partido en el estadio Puskás de Hungría. Yo nunca vi jugar a Puskás, pero mi papá me hablaba de Puskás. Decía, era el mejor jugador del mundo. Y llegas a Hungría y el estadio se llama el Estadio Puskás. Ahí fue la final de la Copa Europea. Y hablaba de Di Stéfano y yo vi a Didi. Entonces, hay una intersección de enterrar y desenterrar huesos, jugadores van surgiendo los nuevos, pero y realmente no los entierra, sino que son los ríos profundos, como hablaba Arguedas, ¿no? De repente se van a un río profundo, pero vuelven a salir. Entonces, estamos en una época en que hay mucha documentación, ¿no? Muchos muchachos pueden ver a Pelé o a Maradona porque hay mucha documentación de cómo jugaron, entonces eso también te va llenando el espacio y de sabiduría del fútbol, aunque tengas 20 años, aunque tengas 40, 60, etcétera, etcétera. Entonces, une a las generaciones. Pero gracias por tu hermosa lectura de ese poema, me conmovió. Me conmueve mucho porque me acuerdo también mucho de la canción de Serrat de Menos tu viento Claro. de Miguel Hernández, que es un disco preciosísimo. Y él también le hizo un homenaje porque él está cambiando el poema y lo está musicalizando. Entonces le daba un giro. Y muchos lo conocemos más por la canción que por Miguel Hernández. Entonces, creo que también el arte no le pertenece a nadie. Eso es lo bonito, ¿no? Ese momento mágico, todos lo buscamos, los seres humanos buscamos ese momento mágico que puede ser un gol, que puede ser el amor, el desamor, el odio, pero es una pasión que queremos que no esté regulada por las instituciones, por las corporaciones, incluso por la mente, ¿no? Que sea casi un impulso de pasión eh, o sea, casi, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero que sea una reacción, digamos, una reacción. Sí. Bueno, pues hablando de homenajes, con todo el respeto que tú haces escribiendo estos poemas, ya mencionaste a José Emilio Pacheco, ya a Miguel Hernández, por supuesto. Ahora yo quisiera leer un par de poemas que haces también a otro gran poeta. Uno de ellos es mexicano y es Octavio Paz. Entonces, subviertes de alguna forma su himno entre ruinas, un fragmento del poema de Paz, himno entre ruinas, y también Piedra de Gol. Entonces, esos son los que yo quisiera leer. Entonces, a continuación, ahí voy. Himno al fútbol. Coronado de sí, el estadio extiende sus plumas. Alto grito amarillo, caliente silbatazo inicial en el centro de la cancha, imparcial y benéfico. La afición es hermosa en esta su verdad momentánea. El balón corre por el césped, se afianza entre las piernas, esfera deslumbrante. Resplandecen heridas las tarjetas del árbitro, los banderines en alto de los abanderados. Un puñado de camisetas es un rebaño sagrado. El gol pone su huevo de oro y se derrama sobre las redes. Todo es fútbol. Bueno, entonces de alguna forma haces paráfrasis, subviertes, pero también creo que le das un valor propio, como tú dices, no nos pertenece a nadie las creaciones artísticas y literarias y podemos un poco, con todo el respeto, subvertirlas, creo. Tú me dirás, pero antes de que me comentes, quiero leer Piedra de Gol.
Un pase de cristal, un gol de fábula, un alto defensor que el viento arquea, un medio bien plantado más danzante, un goleador innato que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y anota siempre. Wow. Lo lees muy bien leído, gracias, muy hermoso. Sí, ¿Qué te puedo decir? Ahí, por ejemplo, fíjate, te cuento una forma porque me dicen cómo trabajo, ¿no? El poema de Paz, que es extraordinario, dice, coronado de sí el día extiende sus plumas. Y yo iba a poner, coronado de sí el estadio extiende sus tribunas, pero dije, no, el estadio extiende sus plumas también, porque al final de cuentas él dice el día como un pájaro, como un ave que extiende sus plumas, y lo dejé, ¿no? ¿Entiendes? Pero nomás le cambié el estadio extiende sus plumas, ¿no? Y cuando dice al final, yo pongo todo es fútbol, él dice todo es Dios, ¿no? Dice, un alto surtido, alto grito amarillo, ¿no? Es el sol, porque él dice, coronado de sí el día extiende sus plumas, es el alto sol. surtido, alto grito amarillo, el sol, ¿no? Entonces, es un poema realmente extraordinario de paz. Y ahí creo que lo interesante para mí fue qué toques le doy, ¿no? ¿Qué toques le doy por ejemplo, él dice, se afianza entre las peñas, él dice, araña deslumbrante. Y todavía tengo la duda, ¿no? Porque dije, a lo mejor dejar la palabra araña deslumbrante, yo le puse esfera deslumbrante, que es el balón, ¿no? Balón. Pero también dije, también funciona araña deslumbrante porque el balón es como una araña, ¿no? Entonces, y fíjate, todavía en algún momento podría decir, no, alguien me podría decir, no, deja araña deslumbrante porque suena mejor y la pelota es una araña porque todo el mundo la está tratando. Entonces, ese tipo de decisiones fueron muy importantes para mí, ¿no? En qué girarle, qué giros darle al poema, pero también que funcione en el fútbol, ¿no? Entonces, en lugar Sigue de... siendo decisiones muy evocativas, o sea, el siguiente verso dice, resplandecen heridas las tarjetas del árbitro, o sea, ahí hay un trabajo también de escoger la imagen del rojo. El rojo es una herida para el cuadro que recibe la tarjeta roja porque entonces queda mutilado sin un jugador. Es un Claro. trabajo muy bello, Arturo. Además, hoy en día hay una regla de la FIFA que yo odio, que espero que la desaparezcan, que es cuando haces un foul al último jugador, te dan la tarjeta roja. No lo han hecho ahora, pero a Italia la eliminaron por eso, porque le sacaron una tarjeta roja en el minuto 17 a un defensa, quedaron con 10 jugadores y no pudieron ganar, y los eliminaron en penaltis. Entonces, yo he visto muchos partidos que se echan a perder por esa tarjeta roja. Incluso si el portero hace el foul al final, le expulsan al portero, te marcan penalti y pierdes y vas perdiendo 1-0, te meten un gol. Entonces es un triple castigo. Esa ley yo la aborrezco, ¿no? Entonces, y lo que tú estás diciendo es una herida fatal, ¿no? En el caso de Italia fue fatal. Es decir, yo vi ese partido y les dolió muchísimo, ¿no? Es decir, yo creo que los italianos llevan 3 mundiales sin ir al mundial y ahorita debe estar sufriendo mucho viendo además equipos que son menores a ellos y que dices, cuando ven a equipos jugando, muy menores a ellos jugando en el Mundial, los italianos americanos, que son millones en Estados Unidos, fue una herida muy fuerte. Entonces, pero ese poema digamos, fue un ejercicio. Todavía te digo, a veces hasta algunas palabras todavía las cambio, todavía las sigo cambiando porque todavía le... Y qué bueno, pues me gustaría también el feedback, la retroalimentación de alguna de ustedes A que mí me... me gusta el balón, a mí me gusta balón. Pero te gusta, le puse esfera resplandeciente. Esfera. Espera, Sí, espera. Yo porque le puse esfera porque el balón no tiene esfera. en vez del sol de Octavio Paz, entonces cuando dices esfera, estoy haciendo el símil entre esfera y sol, ¿verdad? A mí Y me él lo gusta. hace con el mar subiendo las peñas, araña resplandeciente. Es una imagen preciosísima de Octavio Paz. Dice, el mar sube las peñas, yo le puse las piernas, dice araña resplandeciente, a mí me encanta esa imagen del mar, pero tienes razón, yo le puse esfera porque es el balón, ¿no? Entonces, y Sí, esfera pues funciona, ¿no? Incluso le llaman el esférico al balón. sí, Entonces, pero ese es el juego poético, ¿entiendes? Respetar el original, dejar lo que se pueda y acoplarlo al fútbol, ¿no? Ese es, digamos, es el trabajo poético, y pero que permanezcan las imágenes, como dice Laura, ¿no? Las imágenes
que pertenecen a paz y yo las revierto, les hago un eco y las conservo en el poema nuevo, ¿no? Te toca, Laura, tu turno. Bueno, yo quiero seguir hablando de los sujetos del fútbol, ya de los cuerpos de las personas que se encarnan en posiciones. Vemos en un poema que se llama Romance de la Soledad, la figura del portero. Quiero empezar leyéndolo para después hacerte la pregunta. Entonces, Romance de la Soledad dice así, es un homenaje al portero. Aquí estoy sobre los campos, pastor de copas mundiales. Los ojos fieros clavados como arpones en el área, el sonido del silbato, apuntalando la tarde. Quiebra la luz de mis ojos, la plenitud de los pases. Tiene el tiempo en mis oídos, retumbos de tempestades. Vibra en mi sien al zumbido cuando llegan los penales. Mi corazón se acelera a la hora de las finales. Y aquí estoy sobre los campos, pastor de mis soledades. En todo el libro, no solamente está el portero en este poema, está el mediocampista, el goleador, haces comparaciones entre lo que es un corazón roto y recibir un gol. Incluso está la mordida de Luis Suárez en Brasil 2014 que todos recordamos. ¿En qué piensas cuando decides también poner estas referencias a conversar con las experiencias de los jugadores y de los aficionados, de los sujetos, de las personas que, que habitamos el fútbol? ¿Cómo las eliges? Cuéntanos, por ejemplo, un poco partiendo de este romance de la soledad, porque el portero en otra posición, por ejemplo. El poema de Pastor de mis soledades es un poema de un poeta español, Pedro Garfias, que murió en Monterrey, ¿no? Creo que murió en Monterrey, por lo menos vivió en Monterrey, él llegó exiliado de la República, y es un poeta bastante desconocido, ¿no? Aunque es muy buen poeta, ¿no? Es muy buen poeta, pero es de la generación del 27, es de los menos conocidos, tiene su obra es pequeña, y a mí ese poema siempre me encantó, ¿no? Romance de los... Aquí estoy sobre los montes, pastor de mis soledades. A mí se me hace un poema. Ese comienzo es un gol, ¿no? O sea, es- Es un gol. y sin embargo, además, pero de repente pues, es el portero, porque el portero está en una soledad total, viendo el partido desde, como la afición, desde el otro lado de la cancha, dirigiéndolo mucho. El portero grita mucho. Cubre allá, viene allá. El poeta, el portero es un gran jugador y tú lo sabes, Laura, cuando tú tienes un buen portero, tienes una seguridad para jugar extraordinaria. Cuando tienes un portero mediocre, te puede caer un gol en cualquier momento, pero cuando tienes un gran portero, te da una seguridad tremenda, aunque puedas ganar o perder, ¿no? Pero juegas con mucho más tranquilidad. Pero siempre hay porteros que nunca tocan la pelota y se las tienen que pasar, se las tienen que pasar. Se las Sí. tienen que pasar. Hay muchos porteros a los que les tienen que pasar la pelota porque no la tocaron en todo el partido, como sucedió el otro día con el portero de Argentina, y está en una soledad total, una soledad cósmica, ¿no? Entonces, este poema técnicamente también tuve que conservar la rima asonante AE, pastor de mi soledad, y yo puse de las copas mundiales, AE en todo momento, las tuve Pastor de mis soledades, entonces la conservé en todos los dísticos, en todos los pareados ahí, y fue un trabajo que sucedió, otra vez como decía Laura, que cómo llega eso, sinceramente es como te llega un gol, ¿no? Es decir, te llega cuando menos lo esperas, pero estás preparado porque tú has entrenado, has leído mucho y de repente por ejemplo, Valéry decía que el primer verso te lo dan los dioses, ya después tú construyes el poema. Y a veces es eso, una chispa divina o una chispa espiritual, no sé cómo llamarla, que te das. Y vuelvo un poco quizá volviendo al poema que leyó Raquel, los 6 primeros versos de Piedra de Sol de Octavio Paz es un chopo de cristal, un sauce de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que
que da un rodeo, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Y ahí yo le puse un, creo que el poema dice un pase de cristal, un gol de agua, un alto defensor que el viento arquea, un medio bien plantado más danzante, en lugar de un árbol bien plantado más danzante, un medio, pero el medio es como un árbol, ¿no? Un goleador innato que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y anota siempre. Entonces, ahí sí le hice varios cambios, pero me parece que funcionó muy bien, ¿entiendes? Y es el principio de uno de los poemas más grandes del siglo XX de México, sino de Piedra del Sol es un poema extraordinario, tiene 584 versos, que es el calendario venusino que seguían los aztecas, y es un poema de amor, y es en endecasílabos, es un poema extraordinario de Octavio Paz. Y yo tomé las seis líneas que me sabía de memoria y me funcionaron, ¿no? Es decir, un árbol bien plantado más danzante, y yo puse un medio bien plantado más danzante, que es el medio, ¿no? El medio, tú sabes, el que está danzando, el que está atrás, el que está defendiendo. Entonces, todo funcionó en esas 6 líneas, como dices tú. Entonces, pues anoté un gol, digamos, puede ser como lo podríamos ver, ¿no? Anotas un poema y te digo también, obviamente el lector es el que decide, ¿no? Más que yo, ¿no? Pero a mí me parece que ahí sí, 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 sí funciona, ¿no? Igual que el del mar que cambio por fútbol, es una palabra que estoy cambiando. Entonces es un ejercicio raro lo que me ha pasado en este libro, ¿no? Creo que no hay muchos libros de poesía y fútbol. Creo que es uno de los primeros y de los pocos. Entonces, algunas cosas funcionan y son la culminación de muchos años de lectura, ¿no? Y de muchos años de fútbol, ¿no? De estar viendo buenos, malos y regulares partidos de No hay fútbol. muchos y debería haber más. Sí. Bueno, Arturo, a mí me gustaría leer tu poema que se llama Soneto, en donde yo creo que te refieres a Quevedo, ya nos comentarás, y funciona como una especie de relato o silogismo en donde cuentas de principio a fin este tema de la desilusión cuando tu equipo o tu país entero sufre una derrota. Es en sílabas, o sea, el soneto es de 11 sílabas, ¿verdad? Entonces lo leo y luego nos los comentas. Miré al arquero de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronado, de la carrera del fútbol cansado, por quien caduca ya su portería. Entré al estadio, vi que el gol bebía los arroyos de pases desatados, y quejosos defensas al costado, que con tiros hurtó el balón al día. Volví a la casa, vi que avasallada la anciana selección era despojos, el goleador más corvo y menos fuerte. Vencido de la edad, sentí la nada, y no hallé tele en qué poner los ojos que no fuese derrota y negra muerte. No, pues, muy bien leído. Mi comentario ese es uno de los poemas más famosos de la literatura española, de Quevedo. Dice, miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía, etcétera, etcétera. Y no hay cosa en qué poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Eso es un poema, un soneto extraordinario en endecasílabos, exactamente. Y te digo, es difícil ponerse a jugar con Quevedo, pero también creo que aquí funcionó bastante bien, me parece. Y sí, en realidad ahí Quevedo está viendo el principio de la decadencia del Imperio Español. Y aquí fíjate que se lo escribí, también te puedo decir, yo lo escribí cuando perdió España contra Holanda, ¿no? Ese poema, porque no es nuevo el libro, ¿no? Ese poema España le había ganado a Holanda la final de un mundial y lo sabe. Y en el siguiente mundial, el primer partido fue España-Holanda y Holanda le ganó 5-1, 5-2 con un golazazazazo de Van Persie, de Palomita. Y ese segundo mundial creo que España ya ni siquiera pasó. Entonces ahí me cayó como diciendo, sentí los muros de la patria mía, yo sentí el arquero de la patria mía, así un tiempo fuerte ya desmoronado, funcionaba, pero te digo, son momentos mágicos o poéticos, ¿no? Como sucede en el fútbol, sucede en la poesía, casi contestándole un poco a la Laura su pregunta, es muy inesperado, ¿no? No, no, sucede, digo, no creo Sí. que haya más explicación de que sucede y ahí está y juzguen
ahora sí que los comentaristas, los aficionados, los entrenadores y los jueces del mundo, ¿no? Laura, tu turno. Sí, precisamente lo dices en la nota final del libro. Hay una frase que me encanta que dice que el fútbol es nuestro primer encuentro con el amor y sus consecuencias. Creo que se resume como un poco la conversación de hoy. Y bueno, hablando de todas estas referencias, haces referencia también a tu afición de la infancia, toda la tradición poética que vemos aquí en soneto, en el anterior poema, pero entonces luego en romance nos traías a García Lorca y a Góngora, también está López Velarde, La Prima Águeda. Quiero leer fútbol y poesía, porque particularmente en ese vi un gran poeta de la tradición literaria que es Dante, que de alguna manera todos los que hemos estado relacionados con la literatura, hemos sabido pues analizar y las múltiples interpretaciones de la Divina Comedia, perdón. Entonces quiero leer fútbol y poesía. En aquel tiempo todo era fútbol. El césped era mi único horizonte. No había Dante, ni el lúgubre Aqueronte, ni enrojecía ante el mágico arrebol de las Beatrices. En el caracol de mis oídos no existía Caronte, ni el lago del Leteo. En el monte me recostaba y como un girasol giraba el viento. El sol era mi única verdad. Luego me picó la araña de la poesía. Ahora en el balcón, armado con un libro y una túnica, pienso en la infancia, herido en las entrañas, cuando sabía la O por un balón. Entonces, ya que hablamos tanto de esta tradición literaria, quiero saber un poco, Arturo, cómo hiciste esta selección como de los grandes, cuáles fueron los criterios, además, pues de tener este canon y cómo hacer para que estos versos que de alguna manera a muchos lectores contemporáneos les pueden ya parecer incluso lo que hablábamos anteriormente de los versos enterrados, pues en este libro haces un ejercicio también de desenterrar a estos grandes poetas. Quiero saber un poco cómo los elegiste, si sigue siendo así como orgánico con lo que has leído o hubo algunos que dijiste, este definitivamente tiene que ir, por ejemplo. No, fíjate que ese poema es mío, ese sí no es ninguna referencia. Yo alguna vez cuando estaba joven en un jardín leía a Dante. Encontré una edición en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana que todavía está de la biblioteca era una edición religiosa de autores cristianos y traía del lado derecho la traducción en español en prosa y bueno, del lado izquierdo la traducción y del lado derecho el original de Dante, que es en tercetos, ¿no? Y entonces yo lo leía en español y luego lo recitaba en italiano. Entonces, y leía uno al día, me tardé 3 meses en leer no sé, te digo yo, estaba muy joven, no tenía ni 20 21 años, no sé, no sé cómo me enganché en esa aventura tan tremenda, porque leer la Divina Comedia es tremendo, y ahí me salió, ¿no? Es decir, ya fue cuando ya yo empecé realmente a definir que mi vida iba a ser la literatura y la poesía, ¿no? Y Dante es el italiano que se conoce se debe a Dante, entonces... Dante es el gran maestro de la literatura italiana. Y ahí puse a Caronte, Leteo, las Beatrices. Entonces, de alguna manera, ahí sí hay muchas referencias literarias. Si no a lo mejor ahí tendría que haber notas, pero es un poema que a mí me gusta y lo escribí yo. Y el último es la referencia a López Velarde, que él sabía la O. Cuando ve a su prima Águeda, él queda cautivado. Ahí no sabía del amor hasta que ve a su prima, ¿no? Él era un niño, ve a la prima y se enamora de ella, ¿no? Entonces yo digo aquí, yo sabía la O por el balón, ¿no? O sea, yo sabía la O o sea, es decir, yo estaba educado en el fútbol y de repente me empecé a educar en la literatura. Esa es un poco la relación del poema, Sí. pero es muy, muy, muy personal y tengo un libro de sonetos y ahí fue donde entró este libro, este poema, digo. O sea, como que el niño despierta a la O por el balón.
en vez de por la prima con el balón. Exactamente, exactamente. Y además que es Gracias. tu primera literacy, ¿cómo se llama? La primera, yo era un analfabeta hasta que empecé a leer poesía y Sí. empecé a jugar fútbol, ¿no? Bueno, a mí me gustaría leer uno que me gusta mucho, que según yo, tú me dirás, no hay una referencia a, a un poeta, sino que es tuyo, y que se llama Cántico a la Selección Nacional. Lo voy a leer, porque creo que hace referencia a esto que hablábamos al principio, a la identidad, pero también a la migración, ¿no? Al amor por la selección nacional y a sus duelos. Harto estoy de mi vieja selección nacional, de la afición cobarde y salvaje. ¿Cómo quisiera ir hacia Europa? Allí me dicen que el fútbol es limpio, noble, rico, feliz, vertical, enérgico. En el barrio lo desaprobarían mis amigos. Como jugador que cambia de equipo es el hombre que parte de su lugar. Y yo, a lo lejos, ¿cómo iba a reírme del fútbol mexicano y de su triste historia, de sus equipos perdedores? Pero no cumpliré nunca mi sueño y aquí voy a quedarme hasta la muerte, pues yo también soy cobarde y salvaje y amo con un dolor desesperado a mi selección verde, blanca y roja, pobre, sucia y desdichada. O sea, la lealtad total. ¿Qué nos dices? Eso fue un poco melodramático, ¿no? Ni Ay, son sí, a mí pobres, me gusta. sucios, ni desdichados, pero cuando pierdes te sientes pobre, sucio y desdichado. Y México ha perdido muchas veces en el último minuto, gol, nos marcaron un penalti, etcétera, etcétera. Ya veremos qué pasa en este mundial. Pero somos un país perdedor en fútbol, ¿no? Definitivamente. Y tampoco tenemos tantos jugadores fuera de Hugo Sánchez que hayan triunfado en el extranjero, ¿no? Entonces, pues es un poema melodramático, pero creo que sí toca las entrañas del aficionado mexicano, Cuando sufre. porque somos países que hemos perdido, pues estamos tratando de pasar del cuarto partido en un mundial, nunca hemos pasado del cuarto partido en un mundial. Entonces, el poema es de un catalán que se llama Salvador Espriu, es traducido por José Emilio Pacheco, y él está hablando de los catalanes, ¿no? Y aquí volvemos un poco a lo que dice Laura, es decir, Maradona, ¿no? Que Maradona se iba a juntar con Fidel Castro, ¿no? No con Trump, ¿entiendes? Y ese es el gran valor de Maradona. A Maradona la FIFA lo tronó, ¿no? Hay muchas especulaciones, pero Maradona no obedeció algunos de los designios de la FIFA, especialmente en el Mundial de Italia. Argentina eliminó a Italia y se la cobraron. Esa es una de las teorías. Aparte de todo su locura, pero como decía Laura, él era de barrio, ¿no? Era fútbol de barrio. Y Messi es de escuela del Barcelona, ¿no? También igual Pelé. Si alguna vez pueden ver el documental de Pelé, véanlo, porque sale Pelé con su cajita de bolero, que era él cuando era niño era bolero y tocaba su cajita de bolero. Y en la última escena él tiene 80 años, 78 años y tiene su cajita de bolero. Y ya no puede caminar, está con una andadera. Es un extraordinario documental sobre Pelé, pero también tienen esa onda, la garra del fútbol que viene de barrio, que ya hoy en día muchos no lo tienen, ¿no? Entonces eso tiene mucho valor, como dice Laura, ese fútbol de barrio, ese luchar por las causas perdidas, pues son los grandes héroes, ¿no? De las naciones y también del fútbol. Sí. Laura. Acabas de tocar un tema muy importante y bueno, es enfrentarse a este poder y pues no podemos dejar de hablar más que esta generalidad de decir hay una situación política complicada pues de este gran organismo que esperamos que sea regulador y justo, pero que va mucho más hacia los intereses particulares, pues que es la FIFA, que es como lo que está en el ambiente de este mundial, porque mientras más se monetiza el fútbol, más pierde esta esencia y estos ídolos como Maradona, esta esencia democrática, popular, que el fútbol es para todos, todos podemos disfrutar del fútbol. Entonces, quiero saber un poco qué opinas de la FIFA en este mundial, además de que ahora, pues como que este disfrute parece ser solo para quienes pueden pagarlo. Y para darte la palabra, Arturo, pues quiero leer un poema que tiene Futboleada que se llama A los directivos de la FIFA. Ustedes no merecen ni siquiera un epigrama. Vosotros, vientres ilustres, vientres sentados,
que miráis a un lado y a otro. Sonreís rasgando maliciosamente la hedionda boca, y desde allí emitís, como el antiguo oráculo, henchidas necedades, dictámenes que se escurren entre las rendijas como ratas. Alabo el pie vigoroso, el talón juvenil y deportivo, que derrumbará bien pronto la vejez de vuestras reglas, para que se abra al gol, para que dé su fruto, fruto de lucha y de reposo, porque la pelota no se mancha. Wow. No, gracias por leerlo tan bonito. Fíjate que a mí me emociona leerlo porque, no tanto por mi poema, sino porque me acuerdo del poema original, ¿no? Es decir, ese de que ustedes no merecen ni un solo epigrama es Ernesto Cardenal, los epigramas de Ernesto Cardenal que son hermosísimos, y él está hablando de los políticos y de los militares, y ustedes no merecen ni siquiera un epigrama, ¿no? No merecen pasar a la historia. Y la segunda parte es de otro poeta también de la República que murió aquí en México, en Coyoacán, aquí, Luis Cernuda. Era un poeta gay, muy amigo de García Lorca. Es un gran poeta, él sí es más reconocido, pero cuando él estaba en vida, fueron pues, obviamente en esa época ser gay pues era una mancha, ¿no? Y él escribe este poema contra la academia. Vosotros, por eso también usa el vosotros vientres ilustres, que me parece que es una línea extraordinaria. Te digo, a veces el primer verso lo otorgan los dioses. Cuando tú ves la televisión y ves a los de FIFA todos de traje y todos viendo haciendo en los palcos de transmisión donde cuestan $10,000 los, 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 los asientos, es eso, ¿no? Vosotros vientres ilustres que están dictaminando. Digamos, es un poema que queda perfectamente con el fútbol como queda con la academia, ¿no? Le tenía mucho, mucho odio a la academia y a los jerarcas de la poesía española. Además que en ese momento pues habían perdido la guerra los republicanos, habían salido exiliados, y él vivía aquí en Coyoacán, en Carrillo Puerto, con Concha Altolaguirre, Manuel Altolaguirre. Es una casa muy bonita que ojalá algún día puedan visitar. Y ahí vivía entras a la casa, hay un jardín y ahí vivía el gran Luis Cernuda. Entonces ese poema es escrito contra la academia, pero al mismo tiempo escrito en este caso, contra los directivos de la FIFA, que siguen siendo los que controlan la pelota, ¿no? O quieren controlar la pelota. Y ahí usé la última frase de Maradona, ¿no? La pelota no se mancha, que es un poco lo que hemos estado diciendo. Bueno, Arturo, me gustaría, Laura, para terminar y ir cerrando el programa, que leyeras, bueno, yo propongo tu hermoso poema, Amo el Gol, que tú lo leyeras, pero elige el que tú quieras para cerrar. Creo que Amo el Gol refleja la esencia, ¿no? A pesar de todo, el amor al fútbol. Es un poema que también, fíjate que quizá hago una introducción. Todo aquí es amo el sol, ¿no? Es decir, digo yo, la palabra sol y gol para mí fueron así como dos palabras que me cupieron perfectamente. Sustituir sol por gol, pues fue un acierto poético y fue un gol, ¿no? Y fue un poema, y entonces amo el gol tiene es un gran poema. eh, Les dejo de tarea que averigüen de quién es. Es uno de los más difíciles de averiguar quién es, pero... Ay, no, dinos ya de una vez. Bueno, está muy bien porque también acaba con lo que empezamos de Homero. Este es un Ah, poema de Homero Aridgis, que es un poeta ah. mexicano que de origen griego, fíjate. Y este poema a mí me encanta, dice Amo el sol. Hay otro que se llama O Buda, que también es de Homero Aridgis, que son dos poemas que a mí me fascinan. Me fascinó, digamos, homenajearlos, porque me encantan como poemas, y me pareció que cupieron perfectamente, ¿no? Sí. Entonces dice, amo el gol. Digo, amo el gol que se levanta y se pone en tus ojos como un balón en el desierto de Atacama. Lo amo como un corazón que piensa y como un ojo que siente. Amo el gol que balancean, curvean y disparan jugadores con piernas terminadas en rayos. El gol que al colmarnos de luz nos hace parecer menos tristes. El gol viejo que tiembla en las manos del abuelo, que toca en el estadio un instrumento de viento. El gol que pone corazones de luz en las tribunas y estrías en las ilusiones de arena. Amo el disco que se aleja en el aire como una alegre moneda de cobre.
el gol que danza en las tribunas, ebrio de soles y de sombras, el misterio que brilla en tus ojos y fulgura en las pupilas del agua. Amo el gol que nos mira a través de la tele para que no estemos tan solos en la noche. Amo el gol de los nombres, Pelé, Zidane, Messi, Mbappé, el gol mano de Dios, Maradona, la comba transfigurada de Beckham. Amo el gol miel, el gol mar, el gol Dios, cuyo nombre cabe en una sola sílaba, el gol vivo que se mira a sí mismo cuando el sueño se cierne entre los párpados, el gol que desde la oscuridad dijo, hágase el fútbol, háganse los estadios, háganse los hombres, háganse las mujeres, háganse la media luna, hágase el horizonte, gol sol, gol mío. Sí, muy bello. A mí me Increíble. encanta a mí me parece que es un poema muy... Digo, el poema de Homero Aridgis es extraordinario y te digo, yo sustituí sol por gol y le cambié Sí. muchas cosas, ¿no? Le fui cambiando. Vieron un poco el ejercicio que yo hago de cambios, ¿no? De técnica. Y también el de Homero Arisgis es en dísticos. Sí, es en dísticos. Sí. Es en dísticos. En algún momento dado les mando los originales por ahí, porque ¿sabes qué también me ha pasado? Que se me olvidan los originales ya con mi poema, cara. Entonces eso también es interesante, ¿no? Que empiezas ahora sí hay que enterrar y a desenterrar, es un Sí. ejercicio también poético y de fútbol, ¿no? Fútbol poético, digamos. Llevamos contando las mismas historias desde el inicio de la humanidad. Es como volverlo a hacer en otros formatos, en otros nombres, otros escenarios, pero finalmente las heridas de la humanidad las contamos desde siempre. Pues bueno, pues nos despedimos ahora sí y les agradezco a los dos. Laura, muchas gracias por tus comentarios, por la lectura de los poemas. Gracias, Arturo, por acercarnos a esta sensibilidad de otros poetas, pero también de tus propias poesías. Y les agradezco muchísimo y que vive el fútbol. Y muchas gracias. Y algo Gracias, que... Raquel. Gracias, Raquel.